Punto a punto lo saluda. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, yo creo que usted ha dicho que advirtió, pero hay muchos que han advertido esto que era un escalonamiento en una debacle de lo que es el olvido y de lo que está haciendo el colapso del sistema de PAMI, ¿no? Sí, efectivamente, es muy lamentable porque realmente la variante de ajuste que ha usado el gobierno de Milei para con los jubilados parece no tener límite. Primero, con el tema de la postergación, de la actualización de la jubilación, anclándola a criterios personalistas y economicistas como lo ha venido haciendo, la migaja que le ha venido dando, todo para querer ahorrarse lo que le tenían que pagar a los jubilados que le correspondía por derecho, para mandarlo a ese hueco negro que le llamo yo, que es el pretender mantener un déficit cero de las cuentas públicas, claro, paralizando el Estado. Y ahora fue por el PAMI, o sea que ya no solamente se conformó con el tema de que los jubilados cobren menos y que por lo tanto estén en una situación paupérrima en su calidad de vida, sino que también avanzó sobre la salud de los jubilados, o sea, lo cual es una cosa más grave, más perversa, diría yo, porque, a ver, el PAMI se nutre de fondos que vienen de diferentes vertientes, con lo cual el echarle de mano a lo que es los fondos del PAMI para tapar huecos de la administración, de la mala administración, porque si sigue teniendo situaciones riesgosas de déficit, como dijo el presidente en su última entrevista hace poco, que dice que el déficit vamos a ir, más motosierra, quiere decir que hay algo que está administrando mal, porque si con la primera movida que hizo fuerte en estos 2 primeros años de recortar un montón de cosas y llevar prácticamente a la pobreza a gran parte de la población que antes tenía una posibilidad de vivir dignamente, quiere decir que algo está administrando mal, o no nos está contando toda la verdad, o verdaderamente el proyecto, el plan de reducir los costos será para una parte y para otra no, ¿no? Bueno, hemos visto ya los créditos del Banco Nación, en donde esa tasa diferencial que acceden funcionarios y diputados nacionales está pagada con un subsidio que da el banco, y el Banco Nación sabemos que es del Estado Nacional, ¿no es cierto? Entonces, toda esa situación nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sigue la historia? Porque él dice que va a seguir con la motosierra. Entonces, acá o hay una mala administración de los recursos o hay un direccionamiento a querer quedar bien con un sector de la población y nada más, y el resto pagamos todo el costo, ¿no? Y bueno, obviamente que lo que nos está diciendo es, sin lugar a dudas, una radiografía que estamos, por supuesto, transitando, creo que el tercer día del cese de actividad de los médicos. Hemos escuchado un sinnúmero de facultativos que, a pesar de que han elegido, ¿no?, atender a los abuelos, a la gente de la tercera edad, tienen también que convivir con esta exigencia de ajuste que los lleva prácticamente al límite de todo, doctor. Sí, grave, porque no nos olvidemos que un médico tiene que tener su consultorio, tiene insumo, tiene empleado, tiene que pagar impuestos. Tiene que mantener una estructura, y que si, bueno, atiende a afiliados del PAMI, la cápita que le tiene que pagar el PAMI tiene que ser acorde a las necesidades actuales del país. O sea, las tarifas siguen aumentando, los precios siguen aumentando, y el PAMI encima no solamente que le quiere seguir pagando cápitas que están totalmente desactualizadas, sino que no se las paga directamente, ¿no? Y eso va generando un efecto dominó. El caso de Marco Juárez es clarito, ¿no? O sea, Marco Juárez, que por la falta de pago está cerrando uno de los centros médicos más importantes de la zona, que obliga a que los jubilados tengan que ir a Villa María, o sea, 100 kilómetros prácticamente de Marco Juárez. Y Villa María evidentemente se va a colapsar, y cuando Villa María se colapse, ¿a dónde van a ir? A la ciudad de Córdoba, con lo cual los abuelos de Marco Juárez prácticamente van a tener que hacer más, cerca de 270 kilómetros, que es la distancia que está más o Que es menos lo mismo Córdoba pensar de que no Marco van a Juárez. ir, que es lo mismo pensar que no van a ir. Y no van a ir, evidentemente, con lo cual hay un riesgo de vida importante, ¿no? Porque estamos hablando ya de internaciones, ¿no? O sea que es una cosa bastante compleja. Y todo eso recarga el sistema público, porque recarga los servicios de traslado de pacientes que tienen los municipios, que están bien equipados y que tienen que trasladar a pacientes.
recargan los hospitales públicos, porque en definitiva se van a ir a atender a los hospitales públicos, y tanto provinciales como municipales, los cuales también tienen por convenio la posibilidad de cobrarle el PAMI cuando la tienen un afiliado, pero el PAMI, olvídense, no le va a pagar nada y ni le está pagando nada. Entonces, todo esto va generando un efecto dominó que está provocando una crisis en el sistema de salud por un capricho de Caputo, por un capricho de Milei, de no querer pagarle las prestaciones que efectivamente se realizaron, porque han habido auditorías, hay controles dentro del PAMI, o sea, nadie está muleando, nadie está verseando, nadie está currando con el tema de las prestaciones, y eso lleva a que nos dé mucha indignación, ¿no es cierto? Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Mariano Luján lo saluda. Yo lo venía escuchando atentamente, esta situación tan compleja que está llevando el sistema de salud, ¿no? Que ha dejado a la deriva a millones de jubilados en cada rincón de la República Argentina. Y ayer veía uno de los títulos que circulaba en algunos de los portales de noticias de la provincia de Córdoba, donde mientras había jubilados que tenían turno en este plazo de 72 horas que había paro, lamentablemente que seguramente se los iban a patear para más adelante, se anunciaba el gerenciamiento de la referente de la Libertad Avanza del Norte, Paula Blanco, en San José de la Dormida. Es la contracara de la realidad de lo que está pasando en la realidad de la Argentina, ¿no? Es decir, por un lado le están dando un puesto a una persona que no es idónea en el tema, que gerencie en San José de la Dormida el PAMI, y por otro lado estamos viendo que no se le está prestando el servicio. Es algo que no se puede creer, ¿no? Bueno, el alejamiento de la realidad de parte del gobierno nacional es muy grande, ¿no? A ver, ayer se dio el índice de inflación, Sí, 3,4, 3,4. con un índice intervenido, con lo cual debemos dudar de que esos números sean los reales. A ver, tenemos un índice dado por el INDEC y un índice de la realidad de la economía. Claro, A ver, claro. Preguntémosle a alguien si realmente fue el 3,4 cuando tuvo que ir a cargar nafta. Preguntémosle a alguien si es el 3,4 cuando tuvo que ir al supermercado. Preguntémosle a alguien si es el 3,4 cuando tuvo que ir a pagar los alquileres. O sea, el índice de la realidad es otro, y lamentablemente mientras esté intervenido el INDEC, mientras no haya reglas claras, y nos vamos a ir mintiendo con los números, lo cual es una barbaridad. Fíjese usted, el presidente de la Nación ayer le responsabilizaba a la carne, al aumento de la carne. A ver, si se viene diciendo que ha habido una baja del consumo de la carne. Pero para ello Entonces, hay un consumo récord, dice. claro, no, pero sí, nosotros sabemos todo muy bien y es Vox Populi, y ustedes que se dedican a la parte económica saben perfectamente que ha habido una baja del consumo de carne. Entonces, Histórico, una baja histórica. Histórica. Entonces, ¿cómo puede ser que ante una baja de consumo de carne sea la carne la culpable de que tengamos una inflación del 3,4? Pero después le echamos le echó la culpa a lo que está pasando en la guerra del Medio Oriente, de la cual él la trajo a la guerra como parte, la hizo como parte de la Argentina también. Sí, es cierto que el tema del petróleo impacta en todas las economías mundiales, pero en el caso nuestro concretamente, que es el tema del diésel, en donde aparte tan frenada, tan frisada todos los aumentos de combustible por 45 días, el tema del diésel está golpeando más en lo que respecta al diésel agrario, ¿no? Al que usan para la cosecha ahora, que tuvo un aumento del 6 al 7%, se está olvidando de que la Argentina tiene otra matriz energética, que es el gas, que es los biodiesel y los biocombustibles. Correcto. Que si se promueven, si se terminan las redes troncales de gas que están haciendo en el sur, que los gasoductos que se están paralizando, si se avanza en todo eso, vamos a poder contar con un combustible mucho más barato y no vamos a estar dependiendo de las crisis petroleras mundiales, por lo menos en lo que hace a la logística, en los servicios públicos. Ayer le decía acá a los porteños que se quejaban por el tema del AMBA, que ellos son los únicos que reciben el subsidio, porque en el interior el subsidio al transporte público no existe. Se quejaban de que, bueno, de que no les llegaba la plata o que no les alcanzaba, etcétera. Entonces le pregunté, ¿cuántos de los colectivos que tiene usted acá están con equipo gas? Ninguno. O sea que ni siquiera hay una reconversión, ni siquiera el gobierno es tan vivo de decirle vamos a reconvertirlos en gas,
o hacerle un corte mayor de biodiesel, que se lo puede hacer perfectamente, los vehículos funcionan sin ningún inconveniente, y con eso se produce un ahorro. O sea, están realmente alejados de la total realidad. Como siempre ha sido, diputado, como siempre ha sido. Y ni siquiera tienen ideas innovativas, porque esto que yo estoy planteando, cuando se lo plantean los periodistas, quedan todos callados, porque no entendían lo que era esto. Claro, son ideas innovativas que están en la Argentina, y que en Córdoba nosotros tenemos 8 plantas de productores de biodiesel y bioetanol. Entonces, a ver, en ese aspecto estamos viendo de que ni siquiera saben potenciar las propias energías que tiene la Argentina adentro y que las están aniquilando por el solo hecho de querer desregular, abrir el mercado indiscriminadamente o responder a intereses de otros países que quieren venir a invertir acá y que quieren que nadie los moleste. Es la verdad. Doctor, le agradezco mucho la amabilidad de habernos atendido y planteado también un poco esto, que es un tema de todos en la discusión, en la mesa de todos los cordobeses y también de los argentinos, por una triste realidad que es la falta de sensibilidad a una estructura que está realmente en una caída al vacío. Le agradezco mucho, que tenga buen día. ¿Me permiten darle una primicia? Por favor, por favor. Estoy presentando en el día de hoy un proyecto de ley sobre el INDEC, sobre el Sistema Estadístico Argentino, en donde establezco claramente ahí cómo tiene que ser el método, el control parlamentario, o sea, porque el INDEC no lo controla nadie hoy en día, se creó una comisión bicameral de control parlamentario, pero lo más importante de todo, modificamos el Código Penal y establecemos penas graves para cuando se den índices que no sean de acuerdo a la realidad, ¿no? Acá tiene que alguien hacerse responsable y eso es lo que queremos, ¿no? Le agradezco y que tenga buen día, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor y diputado nacional Juan Bruche, por supuesto, en los micrófonos de Punto a Punto. Ya venimos. Qué bien se ve el mar.